Quiero bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la charla que preparamos desde Izquierda Socialista. Tenemos el honor de acompañar y ya está con nosotros el diputado Juan Carlos Giordano, que acaba de llegar de Ucrania y fue a llevar la solidaridad de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Escuchamos, gringo. Bueno, en nombre de Izquierda Socialista, como parte de la UITSI, darle la bienvenida a toda nuestra militancia de nuestro partido y también a los compañeros nuevos, porque me han dicho que hay compañeros nuevos que vienen por primera vez a una charla, impactados, conmocionados por la terrible invasión criminal de Rusia y de Putin sobre el pueblo de Ucrania. Entonces, bueno, la charla de hoy es para compartir la experiencia y las conclusiones del viaje que hemos hecho a Ucrania como parte de la UITSI. Entonces, bueno, la convocatoria de la charla es esa. Nos distingue a Izquierda Socialista la campaña que estamos haciendo que tiene tres consignas centrales: fuera las tropas invasoras de Putin y de Rusia de Ucrania, apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano y no a la OTAN ni a ninguna injerencia imperialista. Antes de empezar quiero sí decir, porque ya es parte de lo mismo y lo quiero anunciar, para repudiar el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, periodista de Al Jazeera, brutalmente asesinada por un disparo del ejército israelí. Le hemos hecho llegar nuestro repudio a la compañera Tilda Rabi, el Comité de Solidaridad del Pueblo Palestino en Argentina, y repudiar las hipócritas declaraciones de Biden en Estados Unidos, que repudió el hecho cuando es el que financia el Estado genocida de Israel. Entonces, se une la visita nuestra, el apoyo a la resistencia de la izquierda ucraniana, y hoy, una vez más, levantar la voz contra el Estado genocida de Israel y el apoyo al pueblo palestino. Antes de empezar la charla, vamos a pasar un saludo del compañero Sergei Morchan, que es el compañero vocero, periodista de una plataforma de izquierda de Operación Solidaridad, a quien nosotros le hicimos la entrega de los materiales de ayuda médica, de primeros auxilios, que ahora vamos a comentar. Bueno, le pedimos un saludo, con él compartimos muchos días, digo muchos, fueron 5 los que estuvimos, pero muchas horas, muy vertiginosas, así que bueno, ahí se está Alejandro, para agradecerle a Sergi el saludo que nos mandó. Hola compañeras y compañeros, saludos desde Kiev, desde la Oficina Central de Operación Solidaridad. Estamos viviendo aquí. Mi nombre es Sergei y, por ejemplo, esta bolsa contiene lo recibido de las y los compañeros del Estado español y de Argentina. Está llena de medicinas y también tenemos otras entregas traídas por el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios. Estamos realmente muy agradecidos por todo lo que hacen por nosotros y por ayudarnos a difundir y compartir nuestras ideas, sin lo cual no podríamos seguir resistiendo la invasión rusa. Sin todo lo que ustedes hacen, no sería posible, sin la solidaridad internacional. Así que gracias nuevamente, solidaridad. Bueno, voy a tratar de resumir en esta charla que abarca muchos temas. Vamos a empezar por contar la visita, que para nosotros ha sido un éxito porque logramos el objetivo. El viaje estuvo planificado como parte de la campaña mundial de nuestra internacional, de la UITSI. La delegación la compusimos 3 compañeros de lucha internacionalista del Estado español,
el compañero José Luis del Alcázar, que es miembro del secretariado de nuestra internacional, la compañera Marga, compañera luchadora sindical, que tuvo también en otras experiencias de viaje de ayuda solidaria internacionalista, y el compañero Marc, joven de 22 años, un orgullo, porque como dije el día que hicimos un acto en Barcelona el 1 de mayo, y yo estaba allá, son parte de las nuevas generaciones que se incorporan a la lucha en general, y en particular él siendo parte de la construcción de nuestro partido en nuestra internacional. Él ofició de traductor, con una tarea muy importante porque dependíamos de la traducción, no había otra forma, ¿cierto? Estuvimos en Ucrania, se habla ucraniano, también estuvimos en Polonia, se habla polaco, y muy poca gente habla inglés, entre otras cosas yo, entre ellos. Entonces apelábamos a Marc. Fue un viaje no común porque hicimos, los que hemos participado en otras tareas internacionalistas, viajes y demás, no fue a un país en guerra, con todas las dificultades, ¿no es cierto? En primer lugar para el pueblo ucraniano, y después teníamos la duda de cómo iba a ser el material. Ahí Sergi, se quiere filmar, es una bolsa, eran 20 kilos, pero era mucho más que una valija de 20 kilos, es un bolsón porque tenían materiales que tenían que tener cierto respiro, cierto aire, porque son materiales muy delicados, médicos, específicos, ¿no es cierto? Entonces cruzamos la frontera, los puestos de control, las requisas permanentemente, personal militar armado que nos pedía los pasaportes, etcétera, etcétera, y la pregunta era ¿por qué vienen 4? Bueno, y el objetivo nuestro fue, y lo logramos, llegar a Kiev, ¿cierto? La capital. O sea, el viaje consistió en un avión Barcelona-Polonia. De Polonia cruzamos a la frontera hasta Lviv, que es la primera ciudad de importancia del oeste, en un colectivo, 10 horas de viaje, y a la noche tomamos el tren, el famoso tren que todo el mundo tiene que tomar, sea rico, pobre o lo que fuere, de Lviv a Kiev, ¿cierto? Que son 500 kilómetros, sale a las 11 de la noche y llega a las 9 de la mañana del otro día. Contando las horas de viaje, que fueron alrededor de 40, tuvimos 5 días, o sea que el viaje nos consumió 1 día y medio, aunque lo aprovechamos 100% porque dormíamos poco, y en el caso de la vuelta, nos ha ido a buscar siempre estuvimos con compañeros de Operación Solidaridad, y en el caso concreto de Sergi, que nos acompañó en el viaje. Y fuimos aquí porque ahí está el centro del local de los compañeros de Operación Solidaridad. Para que no lo conocen, son compañeros que se definen luchadores antiautoritarios, antifascistas, de izquierda. En el caso de Sergi es periodista, son jóvenes, tienen 30 años, el doble de lo que acabo de cumplir yo. Entonces, bueno, ahí queríamos llegar. Es un verdadero búnker, porque ahí es donde ellos concentran todo lo que recogen, lo que necesitan. En el caso nuestro, de los kits, de 50 kits que llevamos, son vendas muy específicas, torniquetes, tijeras, entubamientos, son todos los materiales para asistir a alguien que está en peligro, ¿cierto? En la primera línea. Y nada se consigue en Ucrania, ni siquiera los medicamentos mínimos, ni qué hablar en las zonas ocupadas por el ejército ruso, que hace barbaridades, que por supuesto no permite el ingreso de nada, ¿no es cierto? Nos faltó porque no había un producto que es un polvito específico, que si a uno le tiran un tiro, una bomba, lo que fuere, se está desangrando, uno pone ese material y rápidamente se coagula la sangre y demás, y puede ser asistido y no perder la vida. Entonces, bueno, eran elementos muy delicados, muy importantes, salvan vidas.
Así que el objetivo era asegurarlo y lo pudimos asegurar, le hicimos la entrega. Y todo eso que es costoso, desde ya agradecer a todas aquellas compañeras, compañeros que lo han hecho posible, porque nosotros estamos en una campaña con un bono contribución, abrimos una cuenta para hacer los aportes, ha habido aportes muy importantes en Argentina, en el mundo, con eso hemos comprado, con eso vamos a seguir haciendo la campaña y haciendo posibles nuevas entregas en nuevos viajes para estos verdaderos héroes que están en la primera fila, ¿no es cierto? Cuando digo la primera fila es o ser parte del ejército ucraniano en forma directa o ser parte de las defensas territoriales. Las defensas territoriales son, es decir, el gobierno en su momento abrió la lista para que todo aquel que quiera alistarse a alguna tarea militar lo pueda hacer. Con el documento de identidad le dan un arma, pertrechos, algunos pertrechos, y poder hacer toda la tarea, aparte del voluntariado en general y todo lo demás, ¿cierto? Así que bueno, por eso es muy común ver una cosa rara, porque alguien vestido de militar tomando un café, o como dice el diario hoy, alguien vestido de militar andando en monopatín. Bueno, son las personas del pueblo que se han ido a anotar y hacen alguna tarea a los fines de poder enfrentar la salvaje invasión rusa, ¿cierto? Entonces, bueno, hemos tomado contacto, a su vez, el apoyo político es muy importante, entonces, el apoyo material y el apoyo político, porque lo que nos hemos encontrado es que tenemos una unidad política de lo que venimos levantando estas tres consignas con todos los luchadores, casi que no hay fisuras en eso, todos tienen y están en la primera fila contra la invasión criminal de Putin, y después vamos a ver, toda la izquierda está unida alrededor de esto, y no pueden comprender, y si lo hicimos saber, de cómo puede ser que haya una izquierda mundial que no los apoye, que no adopte la consigna del apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano, entre ellos la izquierda trotskista, que lamentablemente tenemos esta polémica con el Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Tomamos contacto entonces directo con dirigentes, cuando digo dirigentes de sindicatos muy importantes, ¿no es cierto? Porque apenas llegamos al VIP, antes de llegar aquí ya había habido un evento, porque hay solidaridad internacional de distintos grupos que terminan, muchos de ellos llegan al VIP, ¿no es cierto? Ahí donde están la mayoría de los refugiados, etcétera, etcétera. Pero ahí ya nos estaban esperando el compañero Yura, que nos salvó porque como todo joven, con una bici, entonces logramos que la gran bolsa de 20 kilos, en vez de estar llevándola y que se nos rompieran las rueditas y demás, lo llevábamos en bici. Y ahí estaban también dirigentes de un nuevo partido que se está formando, que se llama Movimiento Social. Y después que estuvimos el otro día en Kiev y estuvimos un compañero de Operación Solidaridad y todo lo demás, hubo un evento a la vuelta en el VIP muy importante también, porque era parte de la izquierda, de organizaciones europeas, donde ahí confluimos todos para hacer un evento y que también fue muy importante, ¿no es cierto? Por contacto de Sergil, el primer dirigente de importancia que vimos fue Alexander, que hicimos una nota en el periódico, un largo reportaje, dirigente de uno de los sindicatos ferroviarios más importantes. Tuvimos una larga conversación porque aparte de contarnos todo lo de ellos, también le contamos todo lo nuestro, ¿no es cierto? Porque a ellos, así como a nosotros nos sirve saber lo que están haciendo ellos, a ellos también les sirve lo que estamos haciendo en otra parte del mundo y en el caso concreto el ferrocarril Sarmiento y el sindicalismo combativo, etcétera, etcétera. Pero ahí nos contó cosas que, bueno, que leíamos por los diarios, ¿no es cierto? Es decir, el ferrocarril, el medio de transporte central. El otro día salió un Clarín que se preocupaban, así cómo puede ser que el ferrocarril en Argentina tenga 20.000, 30.000 trabajadores. Bueno, el ferrocarril en Ucrania tiene 250.000 trabajadores. Es 100% estatal, lo quieren privatizar en ciertas partes, pero el ferrocarril es lo que siempre decimos nosotros, el que integra todo el país, el que lleva la comida, el que lleva los alimentos, el que lleva los fertilizantes para el campo, etcétera, 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 ¿cierto? Y claro, es el medio de transporte que utiliza Putin, lo ha elegido al ferrocarril como... Ahora, se ha encontrado con la resistencia
de muchos de los dirigentes. Acá tengo que lo conseguí ayer, pasa que muchas cosas eran, por la traducción, el idioma no nos permitía conocer en detalle, después uno, bueno, de lo que va viendo va. Pero por ejemplo, se comentaba mucho los ferroviarios de Bielorrusia, el dictador Lukashenko de terror, pero era comentario ya, acá tengo una declaración de ello: el Comité Ejecutivo del Congreso del Sindicato Democrático de Bielorrusia, nos gustaría asegurarle, le escriben a los ferroviarios ucranianos: queridos ucranianos, que la mayoría de los bielorrusos, incluidos los trabajadores, condenan las acciones del régimen bielorruso, etcétera, etcétera. Perseguidos, 8 trabajadores fueron arrestados, condenados por actos de terrorismo, hasta 15 años de prisión. Es el sabotaje que hicieron en Bielorrusia para que el tren no trajera las armas rusas en el primer intento cuando cruzaron la frontera para invadir Kiev. Así que bueno, ya ahí muchos de ellos están, por ejemplo, procesados por la KGB bielorrusa. Ellos consideran a Rusia el único imperialismo que están sufriendo, ¿no es cierto?, en todos esos países. Bueno, ¿qué otros dirigentes? En el evento que estuvimos, en el último que estoy comentando, ahí hubo un montón de sindicatos de, bueno, por eso lo tengo ya para más adelante, sindicatos de, por ejemplo, de la construcción, participaron en el evento de la constitución del nuevo partido. Sindicatos de la construcción, sindicatos de enfermería, sindicatos médicos, sindicatos mineros, sindicatos de las centrales nucleares, en ese orden de importancia, ¿no es cierto? Así que bueno, todo eso tenemos consideraciones. Y bueno, la WITS, para terminar este primer bloque, nuestra internacional, participó de todo eso, tiene un valor enorme, somos parte de eso, ¿no es cierto? Llevamos las declaraciones de nuestra internacional en ucraniano, llevamos la declaración que logramos que con otras organizaciones internacionales hagamos la campaña común, llevamos nuestra revista, llevamos nuestros pins, llevamos nuestro periódico, le contamos del acto del 1 de mayo que se había hecho acá, donde nuestro discurso, compañera Mónica, le tradujimos a los compañeros ferroviarios sus partes pertinentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto, como primera conclusión, nos fortalece para seguir haciendo la campaña en todo sentido. Estas charlas son parte de las charlas, debate, de esclarecimiento que estamos haciendo. Ya habíamos hecho una acción, donde habló el compañero Pablo, en la Embajada Rusa en Argentina. Bueno, las charlas que estamos haciendo en el Estado español, yo participé de varias. La compañera Mercedes, que está acá, con Miguel en una visita a Portugal, charlas, debate. El compañero Miguel Során de la WITS está hoy en Brasil dando una charla, debate el día 25, nos han pedido los compañeros de México, charla, debate. Bueno, y así vamos a seguir porque es parte, digamos, de la campaña que tenemos planteada, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, Mercedes? Segundo tema, ¿qué es lo que pudimos percibir? Primero, hay todo un pueblo movilizado repudiando la invasión. Trabajadores, estudiantes, profesionales, amas de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Con la clase obrera ucraniana al frente. Cuando hablaban los sindicatos, decían: nosotros tenemos 350.000 trabajadores, de los cuales 80.000 están en el frente, 5.000 están en el frente, 12.000 están en el frente. Como en toda guerra, la clase obrera está poniendo el cuerpo, ¿no es cierto? Eso fue impactante. Entonces, hay unas partes de hierros que se dicen erizos para enfrentar a los tanques. Eso fue una inmobiliaria, una constructora que puso al servicio los hierros y demás, y llamaron a los soldadores y demás para hacer los soldadores y que pudieran estar ahí. Por ejemplo, las bolsas blancas que se ven, eso jugaron un rol muy importante los obreros de la construcción, llenándola de cemento y todo lo demás para que hubiera decenas y decenas y decenas para poner en las barricadas, para cubrir los monumentos públicos, toda la preparación que hizo el pueblo para enfrentar a las tropas rusas y no las dejaron entrar en Kiev. Fue tremendo, fue apasionante, no
lo habíamos vivido de lejos, pero el comentario de ellos, los dirigentes de los sindicatos de las centrales nucleares, que decían, estamos anonadados porque hay una central nuclear en Europa, la más grande de Europa, tomada por el ejército ruso, hacen trabajar a los obreros de la empresa nuclear, de los que están ucranianos, pero los jefes los han cambiado todo, y los jefes nos dicen, los han cambiado a todo, y no sabemos qué es lo que van a hacer porque nosotros somos los especializados. Estamos hablando de la central nuclear más importante, por eso lo de Chernobyl, cuando fue todo el peligro de lo que significaba. Las barbaridades en la zona de ocupación de Rusia, tremendo. Entonces nosotros tomamos imágenes y el comentario, ¿no es cierto? Imágenes tremendas. Fue la novedad, el dolor de cabeza del ejército ruso, un pueblo movilizado con sus trabajadores en la cabeza para rechazar la invasión y que terminó siendo rechazado, ¿no es cierto? Donde un pueblo que se cobijó, lo que es impactante es el subterráneo. 105 metros de profundidad. Y yo lo tengo ahí filmado, lleva 5 minutos, aparte porque es mucho más rápido que cualquier subte, ¿no es cierto? Las escaleritas mecánicas, son 5 minutos para poder bajar, ¿no es cierto? Ahí vivió gran parte de la población. Las familias enteras iban ahí, llevaban todo, inclusive su florcita, nos decían, para que sea lo más que se pudiera parecer para lo que tenían en la casa, para poder subsistir, ¿no es cierto?, resguardarse y poder seguir enfrentando las barbaridades. Ahora salió en Kharkov también, que es donde está los bombardeos más directos, es decir, el subte, digamos, es un recurso, digamos, contradictoriamente, que fue hecho en la década del 60 supuestamente para resguardarse de alguna bomba nuclear imperialista, Estados Unidos y demás. Hoy es para resguardarse del imperialismo capitalista de Putin. Y entonces ahí es muy importante esto valorarlo, porque hoy, no me voy a detener el tema de la guerra, pero hoy sale las posiciones que la resistencia va ganando del ejército ucraniano en algunos lugares, recuperando ciudades, y todo parte de lo que se dio en Kiev, que fue una cosa extraordinaria. Fue una cosa extraordinaria porque no pudieron entrar, ¿no es cierto? Si creía Rusia de que, como dicen ellos, le íbamos a tirar flores, apostaban a lo que dicen ellos, los rusos parlantes y demás, y los rusos parlantes, a los cuales ellos se atribuyen de que son los separatistas y que iban en función de que le pedían a Putin de que lo salvara, son los primeros que están en la resistencia, inclusive alcaldes que eran pro-rusos, como el de Odessa y Kharkov, se pusieron a la cabeza de la defensa de la ciudad. Creían que iban a tirar flores, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Y lo de la OTAN, que tanto se habla de la OTAN, los miembros de la OTAN, Estados Unidos y Macron, le dijeron a Zelensky, andate rápido. Y Zelensky se quedó porque lo salvó el pueblo, porque efectivamente quien enfrentó al ejército y lo hizo retirar fue el pueblo movilizado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos a un Kiev que los medios muestran la normalidad, no hay ninguna normalidad. Sacarle, digamos, una foto a alguien que toma un café en un bar que estaba cerrado y ahora está abierto, no. Porque días antes que nosotros llegamos, había habido un misil, casi que cierto, está extendido, porque suena la sirena todos los días y toca de queda y demás, pero hubo un misil donde fue interceptado por Ucrania, pero cayó una parte en una vivienda donde asesinó a una periodista muy importante, ¿no es cierto? Entonces no puede haber normalidad hoy ante las atrocidades, violación a los derechos humanos, tierra arrasada, bombardeos criminales, a escuelas, ferrocarriles, hospitales, el peligro de las armas nucleares y la catástrofe humanitaria que está provocando el imperialismo capitalista ruso, ¿cierto? Y lo que otro que notamos es que
los trabajadores, ellos dicen, nunca dejamos de pelear contra Zelensky. Porque aquellos que dicen no, no podemos discutir, ¿no es cierto? Las tropas de la OTAN, las tropas de la OTAN, las tropas de la OTAN funcionales, no. Antes de asumir, antes, y con todos los gobiernos, pero ganó en el 2019 Zelensky, empezó a aplicar un plan de ajuste y todo lo demás. Y usó la guerra Zelensky, pro OTAN, pro Unión Europea, usó la guerra como todo gobierno capitalista para atacar al movimiento obrero. El 24 de marzo lanzó un decreto prohibiendo las huelgas, legalizando el no pago de salario, atacando el convenio colectivo de los ferroviarios y tantos otros que son los que estuvieron en la primera fila, los ferroviarios. Entonces nos encontramos con eso, ¿no? Y le reclaman y enfrentan a... Y recuerdo que en su momento cuando era Malvinas, el PCT le reclamaba: genocida, Galtieri, aumento de salario, que no toquen al movimiento obrero, que para luchar en mejores condiciones contra los ingleses. Ellos también están diciendo eso, para luchar en mejores condiciones contra el ejército ruso, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque Ucrania tiene una deuda externa muy grande de 85.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y demás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como otra conclusión, toda la izquierda ucraniana, como dicen ellos, como dice Sergio, abandonamos los debates sobre un montón de cosas que venían ocurriendo y nos pusimos al unísono en la primera fila. ¿De qué hablo? Anarquistas, quienes se dicen de izquierda, socialistas, marxistas, independientes, etcétera, etcétera. No pueden creer que la izquierda occidental, como dicen ellos, en particular la izquierda trotskista en Argentina, no adopte la consigna, el apoyo a la heroica resistencia que están protagonizando. Por último, y disculpen que me extiendo un poquito porque no es fácil, no es una charla común, ¿no es cierto? Porque estamos agregando todo esto, pero claro, tenemos que sacar una conclusión. Lo otro que quedó claro, y esto lo digo porque hay una campaña muy grande, si uno agarra por celular y demás, ¿no es cierto? Entonces lee las noticias de los diarios occidentales, como dicen ellos, pero después viene todo el batallón de la contrainformación rusa, ¿no es cierto? Que eso no es falso, que no es esto, que es una mentira, que no es así, que las barbaridades que le atribuyen al ejército ruso son las barbaridades del regimiento Azov y los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue al principio, esa campaña se mantiene y todavía puede haber algún compañero que pueda tener alguna confusión, preguntarse si es cierto o no. Una campaña que trata de neutralizar la solidaridad con el pueblo ucraniano. Porque si te entra una duda, si una matanza, fosas comunes, no, bueno, pero están los nazis, están los cosas. No es Putin, es un lío bárbaro, fíjate esto, y esa campaña existe. Y la usa el gobierno, siniestramente. El discurso de Putin el 9 de mayo, diciendo, usando a la clase obrera rusa que derrotó a los nazis para justificar una invasión, es tremendo. Usan lo que hizo el pueblo ruso derrotando a los nazis para hacer esta invasión criminal, que es lo mismo que hace el ejército, el Estado genocida sionista de Israel, que usa lo del holocausto, la matanza de los judíos, en las cuales estuvimos en la primera fila, para hacer lo mismo con el pueblo palestino. Por eso Sergio, que tiene una claridad importante, hay que prestarle atención en todos los videos que él ha filmado y demás, dice: ser antifascista hoy es estar contra Putin, descalificando la base de la mentira de la desnazificación, que es la gran campaña que hace Putin, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Como dice el dicho, el pez por la boca muere. Cuando uno le escucha a Putin, la desnazificación, ¿qué significa? Ucrania no tiene que existir. Como tal, en la última declaración dijo
Estamos ocupando territorio nuestro. La gran Rusia, el zarismo y el estalinismo. Y por eso la crítica a Lenin, que es cuando nos critican que somos los violentos, y que el bolchevismo, la violencia. No. El único gobierno que le aseguró la autodeterminación al pueblo ucraniano fue el gobierno bolchevique. Ahora, cuando habla de los nazis, Putin no habla del regimiento Azov, que existe y es un peligro tremendo. Cuando habla él de nazi, habla de Ucrania, habla del país, habla de la clase obrera, habla de los trabajadores, habla de las niñas, de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera. No debe existir, o mejor dicho, debe existir bajo el mando de Putin. Por eso hay una nota muy importante que sacaron los compañeros de lucha internacionalista y demás, porque descubrieron, bueno, ahí la tengo, ¿no? Que es decir, ellos dicen, no es desnazificar, es desucranizar, terminar con Ucrania, anexarla. Porque ¿qué tiene que ver Bucha, que está a 25 kilómetros antes de llegar aquí, con fosas comunes, con el nazismo, con supuestos nazis que habría? Mariupol arrasada, ¿qué tiene que ver con los nazis? El control del puerto, el control de la riqueza de Ucrania. Cuando le preguntamos a esto, en medio de quedar en ridículo, entre comillas, hacer giles, decir, mira, te queremos hacer la pregunta porque la campaña es esta. Y nos dijo, mira, yo fui, el que haga la campaña que vaya y vea cómo es en Bucha. Vengan y vean, vayan y vean, ¿no es cierto? Porque ellos, ¿qué consideran? Que la guerra no empezó el 24 de febrero, empezó hace 8 años con la ocupación y la anexión por la fuerza de Crimea, que es la Palestina del Mar Negro, y el Donbass, ¿no es cierto? La zona del Donbass. Actúa de esa forma Rusia con lo que le había pasado, que hubo una rebelión muy polémica, la rebelión del Maidán 2014, donde por derechos democráticos y demás cayó el presidente que le respondía a Putin y a Rusia. ¿Y cómo cayó? Hicieron estas ocupaciones criminales que han transformado a Crimea y al Donbass en enclaves imperialistas rusos. Por eso no tienen ninguna autoridad para hacer ninguna autodeterminación, ni plebiscito, ni referendo para ver si son rusos o son ucranianos, etcétera, etcétera. Por eso el enemigo de Putin no es la OTAN, no es Estados Unidos, no son los nazis, es Ucrania y su pueblo. Digo todo esto porque hay una campaña mundial que es que las barbaridades que ha hecho la OTAN, las barbaridades que ha hecho el imperialismo, y bueno, ahora Putin, o decir que Rusia y China le están haciendo un contrapeso en la geopolítica mundial para que no haya una hegemonía del imperialismo norteamericano. Bueno, ¿qué dicen los luchadores de Ucrania? Nosotros nos hacemos cargo de los nazis. Y si hablamos de políticas nazis fascistas, son las que está aplicando el gobierno ruso. Por eso es vergonzoso todo lo que vivimos, todas las declaraciones de Maduro, por ejemplo, el otro día. Maduro, Nicolás Maduro, chavismo, socialismo del siglo XXI. Está muy bien lo de Putin, es una medida preventiva la que tomó la invasión contra la amenaza nazi-fascista que pueda resurgir. Al mismo día que lanzaba un plan de privatizaciones al servicio de los grandes capitalistas y todo lo demás. Lula, otro que fue llevado a la revista Time en la tapa, culpó a Zelensky, a la OTAN, que no escucharon los reclamos de Putin, por eso lo obligaron, lo acorralaron y lo obligaron a la invasión. Evo Morales, que llamó una marcha mundial contra la OTAN. Alberto Fernández, que dijo el otro día de Argentina, no mandaríamos armas para que no muera más gente, una pose humanista. Recordemos a Alberto Fernández, que lo fue a ver a Putin una semana antes de la invasión. Recordemos cuando las columnas del C5N, Víctor Hugo Morales, que pasaban todos los soldados en la frontera y decían, pero esto es una campaña imperialista, nunca Putin va a hacer eso, es una mentira.
están pidiendo otra cosa, no quieren invadir, y así seguimos con el Partido Comunista, Podemos, la burocracia sindical, Mélenchon de Francia, etcétera, etcétera. Y la polémica, por supuesto, con los compañeros del Partido Obrero y PTS, que no lo voy a tocar ya porque no es el objetivo y podemos charlarlo y si hay inquietudes y demás. Negarse a apoyar a la resistencia del pueblo ucraniano es ser funcional a Putin y al invasor. Entonces nosotros, como conclusión, y ya dejar paso para las preguntas y demás, reafirmamos en este viaje como conclusión una política correcta. La reafirmamos, la constatamos con los que están en la primera fila. Por eso llamamos a aquellos que como dicen ellos, desde Occidente, que hablan y hablan y hablan, sería bueno que todo lo que dicen se lo vayan a decir al pueblo ucraniano. Confirmamos en el viaje y tenemos una coincidencia con toda la izquierda ucraniana que no hay guerra interimperialista, que hay un invasor criminal y hay un pueblo agredido, que estamos contra el invasor, que no le vamos a dar ningún apoyo político a Zelensky, a la OTAN. Participé de un evento donde había parlamentarios de izquierda, de todo, y había uno que hizo una linda alocución diciendo a la izquierda, fíjate, entonces ¿qué dijo en una frase? Todo venía bien, en una frase dijo: nosotros antes de la invasión estamos en contra de la OTAN, después de la invasión estamos en contra de la OTAN, pero ahora no. Le dijimos: no, ahora también contra la OTAN, ahora contra la OTAN, no a los cascos azules, no, ninguna injerencia imperialista. Y con eso coincidimos con Sergí y con luchadores y demás. Ellos dicen: es difícil para nosotros, claro, porque el imperialismo es Rusia, ustedes tienen otro imperialismo, pero tenemos que decir contra todos los imperialismos, efectivamente, que después viene todo el debate de la Unión Europea y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, las tres consignas claras nos distinguen. Pudimos entrar a Ucrania y por sorpresa hablamos en el mismo idioma de aquellos que están en la primera fila, sabiendo, y se lo hemos dicho, y ellos leen nuestras publicaciones, ven que hay una internacional que los apoya, que los distingue, y por eso Sergí ha estado presente en un montón de charlas, debates con los compañeros de lucha internacionalista, adelante de putinistas y todo lo demás, y él se banca, está ahí 2 horas escuchando, y dice: ¿hay alguna pregunta para mí? Sí, porque ustedes están con los... Sí, le contesto, y le da con una claridad enorme. Tampoco estamos hablando de gente probada, marxista, no, de los que están en la primera línea, jóvenes, de todos los días, donde le dijimos: che, pero hay una izquierda que dice que hay que tirar, que el enemigo está en su propio país, que los soldados rusos tendrían que tirar contra Putin y los soldados ucranianos tendrían que tirar contra Zelensky. Y dice: ¿por qué no los invitas a que convenzan a los soldados rusos que tiren contra Putin? Está bien. Ahora, nosotros tirar contra los propios compañeros cuando estamos repeliendo una invasión, no lo podían creer. Bueno, digo finalmente que todo esto es la autodeterminación del pueblo de Ucrania. Se va a lograr definitivamente con un gobierno de las y de los trabajadores y con una Ucrania socialista. Y esto es importante decírselo porque hay muchas expectativas. La Unión Europea, no entro en ese debate, pero es parte de los debates. Y la Unión Europea, ¿y quién no puede salvar? Y la Unión Europea no. Se va a salvar con un gobierno de las y de los trabajadores y una Ucrania socialista. Para eso luchamos. Le dijimos a ellos: queremos unir a los revolucionarios del mundo. Así que bueno, esto es lo que fuimos a hacer en términos generales, esto es lo que le fuimos a decir a la izquierda ucraniana y a la resistencia. Bueno, gracias por escuchar y bueno, empecemos en todo caso con el debate, las preguntas, lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora sí vamos a abrir una ronda de preguntas.
escuchamos.